Seguimos aquí en Educandos porque nunca dejamos de aprender. Se pueden comunicar al teléfono 2945-336618, aprovechando que vamos a dar inicio a la primera entrevista. Recién escuchábamos a Fito Páez, que lo elegí no solo porque con quien vamos a conversar le gusta, sino también porque, a ver, qué representa esta cuestión de estar al lado del camino. Cuáles son los desafíos que nos plantea, cuál es el camino que podríamos llegar a seguir. Ella se llama Laura Leguizamón, es licenciada y profesora en educación, es docente de nivel universitario y tutora también de carreras universitarias. Actualmente es maestranda en formación docente por la Universidad Pedagógica Nacional y le damos la bienvenida a este programa por Radio Pública Municipal de Esquel. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás vos? Bien, por suerte, acá contento. Bueno, me alegro. ¿Cómo anda todo por allá? Y acá vamos, sobrellevando. Ahora con esta tanda musical arrancamos muy bien, media tarde, pasada la media tarde. Buenísimo. Bueno, como adelantaba un poco al inicio del programa y aprovechaba también la canción de Fito para adentrarnos en uno de los grandes desafíos que tiene que ver con la educación, que es pensar salir un poquitito de las escuelas y tratar de entender el contexto y cuáles son los desafíos que nos ponen a quienes trabajamos adentro de las escuelas. Parece un poco complicado pensarlo porque es una mirada más macro, más general, y quizás en el día a día nos cuesta entenderlo, pero me parece que las herramientas que podemos llegar a desarrollar en esta charla que vamos a tener nos sirven para pensar eso. Y a mí me interesaba comenzar pensando con vos a ver en qué contexto social, económico, cultural es que se inserta la escuela actual, es decir, cómo convive la escuela actual con la obligatoriedad de que sea masiva y este contexto en el cual se inserta. ¿Cómo ves vos ese panorama? Bien, y bueno, digamos que me parece que es fundamental retomar lo que comentabas antes de la tanda, esta idea de la educación como derecho humano, social, eso como punto de partida, ¿no? Y que nos interpela desde esta cuestión macro que decías, el sistema en su totalidad, y también como docentes, ¿no? Desde nuestras posiciones dentro del aula, aulas que están atravesadas por estas realidades a las que vos haces referencia, ¿sí? El tema de la inclusión y del acceso al conocimiento es todo un desafío en un contexto de profunda desigualdad, ¿sí? En este sentido, pensar en el acceso, en la apertura, en las políticas universales, sí, es fundamental, es un primer paso esencial, digamos, en esta dirección, pero, ¿qué sucede, digamos? No es suficiente, ¿verdad? Porque nos encontramos con un sistema educativo que está fragmentado, ¿sí? Donde se evidencian estas cuestiones que vos mencionabas, ¿sí? ¿Qué sería esa idea de fragmentado? Fragmentado, cuando hablamos de fragmentación, nos referimos, bueno, hay un sistema educativo, sí, que son las instituciones digamos que engloban las instituciones que tienen como función la educación, sí, pero dentro de ese sistema conviven distintas instituciones, conviven distintos tipos de comunidades educativas, sí, que en general se caracterizan por responder a una situación socioeconómica, o sea, es digamos, el fruto de esta situación de desigualdad económica, una fragmentación. ¿Sí? Claro, porque ahí es interesante cuando se empiezan a combinar estas cuestiones, empezamos a ver que no es todo tan color de rosa como se suele decir, o sea, la exclusión social, la desigualdad, la fragmentación social, las condiciones de pobreza en sentido amplio, todo empieza como a machacar la intención de sostener una trayectoria educativa que no es única, o sea, en realidad hay varias trayectorias posibles. Hay distintos trayectos, claro, exactamente, hay diversidades de recorridos dentro del sistema, diferentes trayectos educativos. Esta idea de pensar escuelas que no tienen, digamos, como desde la teoría van a hablar de, bueno, mundos culturales aislados, sin relación entre sí, donde
cada grupo se caracteriza por tener unas condiciones de vida particular, estilos de vida particular, experiencias particulares que no tienen, digamos, diálogo entre sí, consumos particulares, ¿sí? Y diferentes percepciones del mundo y de la sociedad. Claro, había una cuestión, había un concepto que planteaba, digamos, nos encontramos en una situación en la que las pibas y los pibes tienen que estar adentro de las escuelas porque así lo establece la ley, entonces se fuerza una inclusión, pero esa inclusión es desigual y después adentro de las escuelas o entre las escuelas se profundiza esta forma de exclusión. Exactamente. A ver, básicamente porque tiene que ver con esta idea de que, a ver, la escuela abre sus puertas, que es como debe ser, y que también es la forma también, digamos, pensar en una escuela inclusiva es reconocer en esta institución también como clave, digamos, para pensar en una sociedad igualitaria, más igualitaria. Ahora, alcanza solo con el accionar de la escuela, ¿sí? Con lo que sucede allí, la escuela puede, digamos, sola sostener esta inclusión, y ahí vamos a encontrarnos con que no, que la escuela sola no puede, necesita de políticas públicas integrales que acompañen, ¿sí? Digo, es muy difícil pensar en igualdad de oportunidades, igualdad de aprendizajes y una escuela inclusiva en un contexto donde, digamos, opera fuertemente la desigualdad social. Entonces, ¿cómo podríamos pensar qué implica el derecho de una educación de calidad con inclusión y equidad? ¿Cómo podríamos pensar? Perdón, ¿me lo puedo retomar? Sí, que cómo podría llegar a ser posible llevar a cabo una escuela que sea verdaderamente inclusiva, equitativa y que garantice una educación de calidad. O sea, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué podríamos empezar a pensar? Bien, en principio, lo que podríamos, primero, digamos, lo que tendríamos que tener para poder lograr eso, primero es una sociedad más justa, más equitativa. Y en función de ahí pensar en la escuela, qué mecanismos también dentro de la escuela contribuyen a combatir esa desigualdad y esa fragmentación social. Yo te escuchaba antes que hablabas del contexto de los pibes, las pibas que no tienen sus necesidades básicas satisfechas y van a la escuela. Bueno, es como esa canción que dice, bueno, con hambre no se puede pensar, con frío no se puede pensar. Es muy difícil pensar en la función de la escuela, digamos, cuando hay otras necesidades, otros derechos que se encuentran vulnerados y que la escuela también atiende, ¿sí? Entonces, dentro de la escuela, que no es solo un lugar donde se enseñan contenidos disciplinares, sino donde es un lugar de encuentro a la escuela también, que eso también pienso que no lo tenemos que perder de vista cuando hablamos de calidad. La escuela es un lugar de encuentro con el otro, ¿sí? Allí voy a encontrarme con distintas miradas, ¿no? De la vida, de todo en general, y voy a aprender, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un sistema educativo fragmentado, esa diversidad, esa riqueza también y ese encuentro con el otro también se ve, digamos, en algún punto afectado, ¿sí? Porque se hace más homogéneo al interior y se cierra más con el afuera. No sé si... Sí, se entiende. Sí, se entiende la idea. A mí lo que me parece que está bueno como para cruzar, porque hoy en día se ha como puesto muy en boga esta cuestión del debate en torno al esfuerzo individual, digamos, que las miradas ideológicas liberales han marcado a fuego mucho la sociedad y se suele naturalizar en lo que se ha dado a llamar el discurso meritocrático, o sea, el discurso del mérito, en donde, bueno, quien no prospera, quien no progresa es porque no quiere, o porque el que no quiere trabajar es porque no quiere, y quizás se pierde un poco de vista todas estas desigualdades previas al momento a llegar a la escuela o a la inserción laboral. Sí, totalmente, sí. A ver,
escuchaba algunos comentarios, ¿no? Hace no mucho se comunicaba desde el Ministerio de Educación esto de que este año y el próximo se iba a tomar como una unidad pedagógica, ¿sí? Y entonces por ahí uno escuchaba comentarios, bueno, pero que entonces nadie va a repetir y entonces no se valora el esfuerzo que hizo un estudiante desde su casa haciendo las tareas y ahí ahí uno le cae la ficha de que este discurso meritocrático está fuertemente arraigado. Digo, no estamos, a ver, primero en pensar en términos del aprendizaje, en términos de una competencia entre estudiantes, digo, y después algo que es fundamental, hay chicos que están desconectados de la escuela completamente, ¿sí? Entonces, que no tienen acceso a las tecnologías, y si tienen, quizás no tienen conectividad, y si tienen acceso y conectividad, quizás viven una situación habitacional que no les permite tener un espacio siquiera para conectarse tranquilos y hacer la tarea, y si no, quizás hay chicos que no tienen padres que pueden acompañarlos en hacer las tareas porque no tienen tiempo, porque laburan todo el día, o quizás simplemente porque no pueden, porque no tienen las herramientas para hacerlo, ¿sí? Entonces, digo, ahí hay que revisar varias cuestiones. El sistema meritocrático no es el camino para pensar en términos de democratización y equidad, no es el camino. Lo interesante quizás para empezar a pensar una situación que seguramente nos toque el año próximo, de cómo va a ser este periodo post-pandemia, es que es partir de que la situación crítica o esta brecha no surgió a mitad de marzo con el inicio de la cuarentena, sino que las brechas preexisten al contexto pandémico. Y ya yo, por ejemplo, como docente, recibía pibes hasta el año pasado, y seguramente va a ser peor después de la pandemia, pibes que o no venían porque no tenían ropa, o llegaban con hambre y les dolía la panza o la cabeza, pues lógicamente no se podían concentrar, perdían tiempo de clase, en su casa capaz no había luz, no había gas, entonces las preocupaciones eran otras y van a seguir siendo otras. Totalmente. Eso sí, la pandemia y esta situación sanitaria y social que es muy compleja y muy preocupante, lo que trae al foco, son desigualdades que ya existían. Digamos que encrudece las desigualdades. No sé si esa palabra existe, encrudece. Sí. Pero bueno, es esto, ¿no? Como que profundiza las desigualdades. Se dejan ver, se exponen. Claro. Bueno, estamos conversando con Laura Leguizamón. Ella es licenciada y profesora en educación. Te cuento, Laura, que nos han mandado un mensaje desde la localidad de Bolívar, allá en el conurbano, así que nos están escuchando y te están haciendo el aguante. Nos están escuchando allá por la provincia de Buenos Aires. Y me interesaba, aprovechando, digamos, que un poco hablábamos recién, o sea, ¿cuáles son los desafíos? Un poco nos empezamos a meter en el tema. ¿Cómo podemos empezar a trabajar para que quienes vuelvan al aula, cuando retornemos a las clases virtuales, no se sientan más perjudicados quienes fueron en este periodo ya bastante perjudicados? Digo, porque si retomamos esto que vos decías de la unidad pedagógica con la resolución del Consejo Federal de Educación, que plantea que todos los contenidos que quienes no tuvieron conectividad no vieron durante este año, el año que viene los van a recuperar. Todavía no está definido cómo, pero una posibilidad podría llegar a ser a contraturno o por clases de apoyo. A mí en algún punto lo que me preocupa en ese sentido es que se termine recargando sobre ese pibe o sobre esa piba el doble de trabajo cognitivo. Sí, es todo un desafío. A ver, digamos que ya estamos, es momento de avanzar ya ahora en lo que va a ser para, ocuparnos ahora de esas cuestiones. Quizás se me ocurre pensar también volver al rol docente, ¿no? Y que los docentes realmente en este contexto han tomado una tarea compleja y la están cumpliendo de forma, la verdad, muy valiosa. Pero parece necesario conocer
a los estudiantes, Es necesario saber cuál es su situación. De cara al año que viene, saber ya ahora en qué situación están. Y por eso también se necesitan equipos de trabajo. Y pensaba esto de la fragmentación y de las condiciones de los estudiantes y de las condiciones de las escuelas, que las infraestructuras de las escuelas, los recursos humanos de las escuelas no son iguales, son diversos a lo largo de todo el sistema, ¿sí? Entonces, pensando en el año próximo, va a haber que hacer un plan integral que se piense fundamentalmente en la situación particular de cada estudiante, ¿sí? Y reorganizar los contenidos en función a eso. No veo otra forma de avanzar que no sea en ese sentido. Quizás este mismo discurso meritocrático nos apura y nos presiona para pensar que la escuela tiene que limitarse a lo curricular, a los contenidos, a los saberes, y en este periodo quizás lo vincular, lo social, va a ser protagonista. Sí, es que por eso hoy cuando decía pensar la calidad también, no solo desde el contenido disciplinar, sino también desde lo vincular, ¿sí? Y de lo que significa para muchos pibes la escuela. En ese sentido me parece que hay que también no perder de vista la acción de las organizaciones sociales, de los espacios en los barrios, y que articular por ahí puede ser el camino. Articular con la gente que también labura mucho en el campo, en los barrios. Me parece que por ahí uno podría acompañar más de cerca, ¿no? Saber quiénes son nuestros estudiantes, qué dificultades tienen. Quizás... Eso es imprescindible para avanzar en los contenidos. Y si un contenido lo pudimos ver este año, lo vemos el año que viene. Y reorganizamos con la profe del año que viene, esa preocupación a veces por el contenido y cumplir con el programa. A ver, que un estudiante se escolarice no implica necesariamente hoy en la condición que estamos, ¿sí? en el sistema fragmentado que tenemos, no implica que pueda adquirir los conocimientos que sean más significativos, ¿sí? No es algo así, no es, digamos, una relación de causa y efecto, ¿sí? No sé si se entiende la idea, pero me parece que tenemos que empezar a recuperar lo vincular, y empezar a resignificar esos lineamientos curriculares a las necesidades, sin perder de vista la calidad educativa, ¿no? No significa que los estudiantes no tengan que tener determinados contenidos aprendidos. Claro que los tienen que tener, pero bueno, quizás no va a ser todo a fin de año ni a mitad del año que viene, y bueno, vamos a tener que reorganizar. Y sí, estamos atravesados por una pandemia, no hay otra opción. Lo importante es que los estudiantes se pueda cumplir este derecho, ¿no? Este derecho que hoy por hoy no se cumple, que tiene que ver con el acceso al conocimiento, ¿sí? Eso me parece fundamental, no perderlo de vista. Bueno, quizás sirva un poco las enseñanzas y las experiencias que nos ha dejado la educación popular en nuestro país, que sobran las experiencias en ese sentido, y me parece que es momento de que la educación formal aprenda un poco de la educación popular y aprovechemos lo que viene sucediendo hace mucho tiempo en distintas partes del país. Sí, querías decir. Sí, por eso insistía con esta idea del rol de las organizaciones sociales, ¿no? Que desde ahí también se gestan cosas interesantes para pensar en propuestas alternativas, ¿no? Que resignifiquen lo curricular, es decir, con lo curricular me refiero a los contenidos, lo que se enseña en la escuela, ¿no? Y que se tengan en cuenta a la hora de pensar en ese contenido las voces de todos, claro. ¿sí? De todas.
Bueno, Sí. hemos conversado con Laura Leguizamón, licenciada y profesora en educación. Muchas gracias, Laura, por el contacto. No, por favor. Te cuento que también te siguen saludando desde La Plata. Ay. Te ha mandado un saludo Beto, que bueno, que te dice que te extraña mucho. Son colegas que, bueno, hacen ahí el aguante. Gracias, un beso a todos ellos. Bueno, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos, Juan. Un saludo. Bueno, estuvimos conversando con Laura Leguizamón sobre las problemáticas sociales y este desafío de cara al año próximo. Ahí Macarena también escribía y reafirmaba esta necesidad de conocer en profundidad a los pibes. Un gran desafío que nos va a tocar cuando finalice esta pandemia, pero lamentablemente esta pandemia no termina y sigue condicionando el laburo de quienes tratamos de sobrevivir. Así que por eso es que vamos a charlar en un ratito más sobre este tema y sobre lo que sucede en Esquel con Zulema Bravo. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.